Una de las cosas tan maravillosas, más maravillosas, que el ser humano tiene, un poco lo decía durante el culto, nunca van a ser las cosas externas. Lo más maravilloso es poder tener un encuentro con el Señor. Siempre, siempre. Es lo que va a marcar las vidas, es lo que va a marcar los corazones, lo que va a marcar la trayectoria de una persona. Siempre habrá un antes y un después. A lo largo de las Escrituras encontramos muchos ejemplos de estos. De hombres que no conocían al Señor y comenzaron a conocerlos, de hombres que conocían al Señor y en un momento querían parar con sus vidas, con sus ministerios, con su servicio. Hay muchos ejemplos. El de alguien que era inconverso, que no creía y recibió una sanidad impresionante y su vida fue marcada, fue Naamán el leproso, ¿se acuerdan? Un hombre de ejército, un hombre de fuerza, un hombre que estaba para defender a su rey, estaba leproso, fue sanado, su vida quedó marcada y quedó marcada para siempre. Pero hubo hombres de Dios que fueron viviendo determinadas situaciones en sus vidas, aun cuando fueron marcados y sirvieron a Dios. En un momento se querían abandonar todo y tenían grandes frustraciones. Jonás fue uno de ellos. El Señor lo manda que vaya a predicar a Nínive, no quiere ir a predicar a Nínive, tuvo un barco, va a otro lugar, el Señor tenía propósitos, trastoca el barco, es tragado por un gran pez, es vomitado y dejado en Nínive, y cuando es dejado en Nínive comienza su ministerio, donde luego también renegó un poquito más. Siempre ocurren tipos de estas cosas. Elías fue un hombre marcadísimo por Dios. Si usted ve lo que opinaban los judíos acerca de Elías, era el más grande que había. Fue el que en la transfiguración de Jesús apareció Moisés, Elías y Jesús. Es caramba, era alguien de peso. Sin embargo, en un momento de su vida, Elías quiso decir, hasta acá llegué, se fue al desierto a morir. El Señor le manda un ángel, lo despierta, le da pan, le da agua, que comience su camino. Y cuando el Señor le habla, le dice: Elías, ¿qué pasa? Él le dice: he tenido un vivo celo por todo lo que está ocurriendo a mi alrededor, no quedaron profetas, los están matando, mis conciudadanos sacaron los lugares donde se te da sacrificio a ti, y tienen sus propios lugares altos, sus baales, era todo una catástrofe. Sin embargo, dice que el Señor le habla y le dice: voy a pasar por ahí, ya espérame que ahí voy. Y él se puso en un lugar, en un costado, y vio que había un gran viento donde los árboles eran arrancados, y Elías pensaba que el Señor estaba en el viento y no estaba en el viento. Luego un gran terremoto, no sé cuántos han vivido algún terremoto, pero en el terremoto se mueve todo y parece que ya termina todo. Y no estaba en el terremoto el Señor. Luego fuego, y pensaba que estaba en el fuego. Y en el fuego no estaba. Y luego un silbo apacible, un silencio. Dice la versión NBI, dice como un murmullo, como algo, nada. Yo me lo puedo imaginar eso como un palo de agua. No sé cuántos habrán visto un palo de agua que adentro tiene semillas y uno lo va inclinando y hace... y lo da vuelta para otra vez y hace un ruido suave, delicado. Y dice que ahí, en ese silbo apacible, dice la versión 1960, en un murmullo suave, dice la NBI, dice: ahí estaba la presencia de Dios y se encontró con Elías. Y le dio un mandato, que no voy a entrar en el mandato que le dio, 3 cosas, con el rey de Siria, con el rey de Israel y con Eliseo, que fue llamado. Pero puntualmente Dios se encuentra con él y su vida era trastocada, y alguno puede decir: pero ¿cuál era la relación de Elías con el Señor?
era maravillosa. Imagínense que hacía unas horas atrás nada más, él había hecho descender fuego de lo alto y había Elías, y había compuesto toda una ofrenda, oró a Dios para que descienda fuego de lo alto, descendió fuego de lo alto, consumió esa ofrenda y murieron los profetas de Baal. Es decir, que parece que Dios lo respaldaba, parece que Dios estaba con él, era notorio. Sin embargo, el mismo profeta fue el que se fue al desierto porque quería morir, entendía que el mundo se le venía abajo. Por eso, mi hermano, si a alguno de ustedes el mundo se le está viniendo abajo y usted tiene al Señor y lo tiene, y alguno dice, ¿dónde estará el Señor? ¿Dónde estará el Señor? El Señor está susurrándote al oído, te está mirando, te está observando, porque no se le escapa detalle, ni un cabello de nuestra cabeza cae sin que Él lo sepa, sin que Él lo conozca, sin que Él lo dirija. Leía el otro día un texto donde decía, alguien le dirá algo al Señor si Él ha creado el mal para tal lugar. Así que mire, no se le escapa nada al Señor, nada, ni lo bueno ni lo malo, no pierde el control jamás. Nosotros podemos perder el control de todo lo que nos rodea siempre, siempre. Creemos que podemos tener alguna cosa controladita y se nos escapa la tortuga por todos lados. A Dios no. A Dios no se le escapa nada, nada, porque Él es Dios. Es maravilloso saber que en nuestro silencio Él está, en nuestra casa Él está. Cuando estamos hablando lo que sea, Él está, Él sabe lo que nosotros hablamos, Él sabe. Acuérdense cuando Él había entregado su vida en la cruz, después que murió, después que resucita, se le aparece a Cleofas y les dice, Cleofas estaba hablando con su amigo, su esposa, no se sabe bien con quién estaba, pero estaban hablando lo que le había pasado a Jesús y que había muerto crucificado en la cruz, que había entregado su vida. Y los escucha hablando, ellos por cierto un tanto deprimidos, un tanto bajoneados, y el Señor se acerca y no lo reconocieron a Él, y le dijo, ¿qué es esto que hablan entre ustedes? Y Cleofas le dijo, eres tú el que no sabes lo que le han hecho a Jesús. Un hombre que ha hecho de todo, que ha enseñado, que teníamos puesta la mirada en Él, sin embargo fue crucificado, y dice que el Señor comenzó a abrirle las Escrituras, y llegaron a un lugar, a Emaús, y le dijo, paremos acá, y pararon, y vio pan, tomó el pan, lo partió, y cuando partió el pan dice que los ojos de Cleofas, su compañera, se abrieron, y lo vieron que era Jesús, y exclamaron, y dijeron, Jesús, Jesús, Jesús. Y dice que ahí comenzó a arder el corazón de ellos. Ardía el corazón de ellos mientras Jesús les hablaba las Escrituras, contándole todo lo que los profetas habían anunciado acerca de la venida del Señor. Estas cosas son maravillosas, de las que nos tenemos que tomar todo el tiempo, que las Escrituras están inundadas de estas cosas. Miren, esto no lo tengo marcado en mi bosquejo, pero van surgiendo cosas porque son hombres y mujeres que convivieron con este tipo de cosas. Convivieron con alegrías, convivieron con tristezas, convivieron con victorias, con triunfos, con frustraciones, con dolores, sin dolores, con dinero, sin dinero, vivieron este tipo de cosas. Todos ellos, hombres y mujeres. Ana, que quería tener un hijo y no podía, y clamaba a Dios y no le venía el hijo, y no venía el hijo, y no venía. Y se puso a clamar a Dios, y cuando comenzó a clamar a Dios, el profeta Elí le dijo, mujer, ¿qué estás clamando de esta manera? Estás como borracha, digiere tu vino. No estoy borracha, estoy clamando a Dios. Bueno, lo que está en tu corazón, Dios lo conceda. 9 meses después, Ana tuvo un hijo, Samuel, y lo entregó para el templo y comenzó a servir junto con Elí a Dios. Bueno, las Escrituras está inundada de todo esto. Por eso el ser humano no debe manejarse nunca ni por altibajos, ni por... No, me manejo por convicción, que tengo días malos, los puedo tener, de hecho los tenemos, días difíciles, días amargos, días dulces, días maravillosos, días de soledad, días de compañía, y es la vida. Pero hay algo en el ser humano que no tiene que ser trastocado nunca, que no se ve, no lo vas a ver. La fe no la ves,
Yo no la veo, vos decís la fe, mira, acá tengo la fe, no, acá tengo unos anteojos, pero la fe y el amor de Dios. Tuve una sanidad, miren, tuve una sanidad de tal cosa, de tal otra, uno lo puede mostrar análisis, es maravilloso, es maravilloso. Dios obra de distintas maneras, pero hay algo que no debe perderse ni se puede diluir jamás, que es la fe. Porque la fe es lo que nos va a mantener firmes en el camino del Señor, que no dependemos, hermano, no dependemos de un partido de fútbol, no dependemos de un mundial, no dependemos de un equipo, no dependemos de un deporte, dependemos del Señor, no dependemos ni de nuestro trabajo, porque nuestro trabajo, para que lo sepan ustedes, nos lo da el Señor, me lo da el Señor. Es el Señor el que me bendice. Días pasados me decía un hermano, mire hermano, la verdad, hace poquito que estoy yendo a la iglesia y estoy tan contento. Ustedes no hablan nunca de economía, no hablan de dinero y es verdad. Y desde que estoy en la iglesia el Señor me empezó a bendecir. Y esto varios me han mencionado esto. Mira Abel, desde que tú me pasas, bueno, yo me alegro. Pero son destellos, son pequeños regalos del Señor porque no los podemos ocultar ni podemos decir no son bendiciones. Pero siempre recordemos que lo más maravilloso que nosotros tenemos de parte del Señor es que Él ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Que todo lo demás, que es maravilloso y que yo le doy gracias al Señor por sus bendiciones y no vamos a dejar de hacerlo porque Dios nos sorprende y todo lo que viene de Dios, nosotros lo recibimos. La salud la recibimos, le decimos gracias, nos bendice con el trabajo, le decimos gracias, nos bendice porque pudimos comprar un auto y le damos gracias, le damos gracias por todo. Pero hay algunos destellos que están un paso más. Encontrarnos con el Señor, por ejemplo, y tener esa certeza de lo que Él ha hecho en nuestra vida y cómo nos trae con cuerdas de amor, es maravilloso. Saber que mi nombre está escrito en el libro de la vida es maravilloso. Saber que el Señor me ha preparado lugar, como dice allí en San Juan, dice, me iré al Padre y les prepararé lugar para ustedes. Es maravilloso. Yo saber que tengo un lugar donde voy a tener un hospedaje permanente en la presencia de Dios, es maravilloso. No es que voy a ir a algún lugar, alguna casita que se murió alguien, entonces quedó por herencia, porque ya en el reino de los cielos no va a morir nadie más. Hay un lugar que va a ser edificado puntualmente para vos, que ya fue edificado. Anda pensando si tal vez tiene un bow window o si tiene un techo a dos aguas. Si tendrá techo. Yo no sé cómo es el lugar, pero el Señor me dijo que me ha guardado un lugar para mí. Y es maravilloso, es maravilloso. Le damos un aplauso al Señor. Nos ha guardado un lugar. Hay un lugar que tiene nombre y apellido y DNI. Ahora no entre, ¿vieron cuando a veces uno escucha y dice, no, porque conocí a alguien que fue y le miró el libro de la vida, a ver quién estaba? No lo crea, hermano, el libro de la vida es algo del Señor, es algo ahí donde está el nombre es el Señor el que maneja eso, porque es de Él, es su reino, es su reino. Nosotros somos sus siervos, sus hijos, que amamos a Dios, que Él nos ama por sobre todas las cosas. Yo los invito a que abran la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Voy a leer la NBI, así que no lo vamos a proyectar porque en el proyector está la versión 1960, pero voy a leer en esta ocasión 2 versículos que están en la NBI. Si puede, sígame, dice 2 de Timoteo 4:1. 4:1. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo, le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra, persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar,
porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías, dice en la NBI, que quisieron oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Saben, el apóstol Pablo a Timoteo, que era un hijo de él, Pablo era muy amigo de la mamá de Timoteo y de la abuela de Timoteo, eran discípulas de Pablo, y como tal Timoteo, que estaría jugando desde su juventud, aun cuando estaba en los cultos, se veía tantas cosas y debería estar en lugares donde se predicaba el Evangelio, estaba en las enseñanzas, y su vida fue creciendo, su vida fue aumentando, fue discipulado. Y luego el apóstol Pablo le habla a Timoteo ya como un pastor, ya era un pastor joven, pero era un hombre relativamente joven. Y se podía ver en la vida de Timoteo un hombre que era dócil, y el apóstol Pablo que le da consejos como a un hijo. Le dice, mirá, te recomiendo que tengas cuidado, van a venir tiempos muy difíciles, gente que no van a tolerar la sana doctrina. Se van a cansar de la sana doctrina, se van a cansar de la cruz, de oír de la cruz, se van a cansar que hay que adorar a Dios, se van a cansar que hay que vivir una vida en santidad, se van a cansar de oír de los dones, se van a cansar y van a querer oír algo nuevo, van a querer oír algo nuevo. De hecho, pasa en la actualidad y va a seguir pasando. A medida que van pasando los días, los meses, los años, uno va escuchando que siguen surgiendo cosas. Ahora, días pasados, no sé cuánto lo sabrán, pero hay cuestiones. Alguien decía por allí, no, Dios tiene seres especiales que dice no son ángeles, sino que son hombres, que los tiene con una finalidad especial para que aparezcan en tu vida en un determinado momento y te solucionen problemas. Son hombres que no tienen DNI, mujeres que no tienen DNI, que aparecen y desaparecen. Y hay gente que está detrás de todo esto y uno dice, ¿y cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué está todo esto? ¿Y por qué? Bueno, porque está anunciado en las Escrituras, porque si hay una tarea del diablo que se quiere meter a toda costa en la iglesia. ¿Para qué? Para confundir, de ser posible, dice las Escrituras, a los escogidos. Y cuando uno habla de los escogidos, habla de los hijos de Dios, habla de los hijos del Señor, de los que están escritos en el libro de la vida. Tratará de engañar a los escogidos. Aquellos que fueron seducidos, aquellos que fueron marcados con el sello del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la tarea absoluta del enemigo, todo el tiempo que está sin dormir, sin descansar, sin ver el mundial, porque no le importa, lo que le importa es que aquellos que son hijos del Señor sean realmente confundidos, sean apartados, sean dejados. Yo les mencionaba durante el culto, ¿no?, en la prédica, lo que ocurre con tantísimas vidas. Hay vidas que son marcadas por el Señor, que han vivido y experimentado y han tenido experiencias y encuentros con el Señor y un día toman distancia. La culpa la tienen los pastores, la culpa la tienen las iglesias, la culpa la tienen los hermanos, la culpa tiene esto, y siempre aparece un culpable, pum, y toman distancia, Yo les contaba días pasados que esto no pasa ni con el budismo, ni con el islamismo, no pasa. Tienen ellos, estas religiones tienen un respeto por los templos, por sus iglesias. Tremendo. En las iglesias evangélicas a veces se ha perdido esto, y hablamos con soltura, con liviandad de algún hombre de Dios, y hablamos, y son temas bien delicados.
Le preguntaban a Billy Graham hace unos años por un pastor, que no voy a dar el nombre, pero era muy conocido él. Era en Estados Unidos muy conocido, y él tenía programas de televisión y llegaba a todos lados. Se veían acá en la ciudad, se veían en todo el país, en muchos países, los programas que hacía. Era un hombre que Dios lo usaba en gran manera, mucho. Yo conocí a una hermana, era una hermana de la iglesia donde yo estaba en aquel entonces, era un muchachito, yo en Quilmes, y esta era una hermana que había tenido unos hijos y su útero había quedado totalmente destruido. Había tenido unos hijos mellizos y nada, fue catastrófico. El médico le dijo: mirá, te tenemos que reconstruir íntegra. Esta hermana estaba escuchando un programa de estos que eran grabados, y en ese momento el predicador, un hombre muy famoso, muy conocido, dice: hay alguien que en este mismo momento está mirando en la pantalla de su casa este programa, y el Señor te dice: ahora mismo, en el nombre de Jesús, tu útero es reconstruido. Y esta hermana, que no es que me hablaron de una conocida, que yo la conozco, dice que sintió un calor en todo su cuerpo, de arriba a abajo, que la quemó. Fue a ver al médico, y cuando fue a ver al médico la revisaron, le dijeron: querida, tu útero y todo tu organismo está hecho todo nuevo, no es el organismo de alguien que tuvo familia. ¿Qué hiciste? Y le contó el testimonio al médico, y el médico abría sus ojos. Mirá, no entiendo lo que pasó, yo lo que te puedo decir es que tu organismo está nuevo. De estos milagros ha habido por doquier, pero ese hombre un día comete un error, una falta tremenda, y su ministerio comienza a entrar en un declive tremendo. Y a veces ocurre que hay pastores que como que compiten unos con otros, a ver quién tiene la congregación más grande, a ver quién tiene más milagros, a ver quién hace estupideces, tonterías. Y le preguntaron al pastor muy conocido y famoso Billy Graham, que él dijo: ¿qué opina del pastor fulano de tal? Y el pastor Billy Graham dijo: miren, yo no opino, yo lo que espero es que el Señor me guarde, porque yo no soy quien para opinar de alguien, sino que necesito que el Señor me guarde y que no me pase lo mismo. Con un temor reverente. Pero era un hombre que estaba predicando el Evangelio, porque eran dos hombres que predicaban el Evangelio, y no había una doctrina errada. No, predicaban el Evangelio, no había una doctrina nueva, no estaban hablando de cosas sacadas de las Escrituras, estaban hablando de dos hombres que tenían temor de Dios, y que uno había caído en algo muy grave y muy delicado, y luego su vida con los años fue de alguna manera restaurada, aunque nunca como fue su ministerio en los primeros años. Ni voy a entrar, ni mencionaría jamás el nombre, porque son cuestiones del Señor. Simplemente les estoy dando un ejemplo de lo que puede ocurrir en nuestras vidas. Pero aún cuando ocurren esas cosas, el Señor en un momento, por su gracia, por su misericordia, por su amor, por su bondad, comienza a traerte con cuerdas de amor. Porque lo ha marcado. Hay vivos en el Evangelio, ni lo dude. Hay gente que está detrás de los púlpitos y ni siquiera son hijos de Dios. También los hay. Claro que los hay. ¿Qué quiere que le diga que no los hay? Que todo pasa por el vientre, que todo pasa por lo económico, que todo pasa por un éxito que no tiene ningún sentido. Yo hasta dudo de la conversión de servicios y de ministerios de este tipo. Pero es algo que le queda a Él, es algo que es Dios, porque es de Él, la quinta es de Él. Él sabe dónde hay un tomate bien puesto y otro no, y sabe la condición de una fruta y de otra y todo lo demás. Es Dios el que conoce y sabe todo esto. Pero el consejo que Pablo le da a Timoteo, y que es el consejo del Nuevo Testamento para la iglesia,
para cada uno de nosotros. No son pastores ustedes, Pablo era un pastor, pero es un consejo para toda la iglesia, para que la iglesia no deje de predicar el Evangelio, para que la iglesia tenga cuidado con la sana doctrina, que de verdad hay que cuidar la sana doctrina. Que los conceptos bíblicos bien puestos tienen que ser inamovibles, que no me aburre la palabra de la cruz, que no me aburre el obrar del Espíritu Santo, que no me tengo que cansar de recurrir a Él. Hoy oraba una hermana y decía, Señor, que pueda estar en tu misma sintonía. Ay, hermano, si uno no está en la sintonía del Señor, prepárese para lo peor. Porque lo que va a salir a la luz de nosotros es toda carnalidad, toda la carne. La sintonía. Esto me recuerda, ayer estábamos con un hermano viendo el partido y lo estaba viendo, él tenía que sintonizar su celular con el Wi-Fi para poder ver, y usted estaba viendo el partido de Argentina, ¿no? Y en un determinado momento la sintonía se fue. No se nos puede ir la sintonía en un partido, en pleno mundial. Se fueron 20 segundos. Oh, parecía una eternidad. Mire cuánta carnalidad. Es carnalidad. Bueno, pero es la sintonía. Le doy un ejemplo de sintonía. En lo espiritual tiene que pasar esto. La sintonía con cada uno de nosotros tiene que estar permanente para que el Wi-Fi no se corte. Hermanos, si cuando a usted se le corta el Wi-Fi, parece que el mundo se le viene abajo, ¿o no? ¿O no? Se cortó el celular, se cortó el Wi-Fi o se cortó el internet del celular. ¿Qué pasó? Cuando se cae el WhatsApp, hermano, hay gente que se le viene el mundo abajo. Por eso los celulares delatan que hay gente que pasa 4, 5, 6, 7 horas por día con el celular prendido y contestando los WhatsApp y todos los demás. Instagram, Facebook, WhatsApp, mensajes de texto, Twitter, y sigue, hasta ahí me dio, pero hay más. ¿Entiende? Hay algo que el apóstol Pablo le da un toque a Timoteo para que le dice, tened cuidado, y le dice, predica el Evangelio. Hermano, la iglesia no debe dejar de predicar el Evangelio. La iglesia tiene que predicar el Evangelio. Tiene que predicar a Jesucristo. El Señor ha demostrado su amor de una manera tremenda, de tal manera como dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ha entregado su Hijo, hermano, para que el mundo crea, que el Señor no tenga que enviar las piedras para hablar, sino que nosotros podamos hablar el Evangelio y hablemos a tiempo, fuera de tiempo. Es un tiempo donde el Señor está trayendo con cuerdas de amor, ¿Cuánto tiempo te apartaste del Señor? 1 año, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero un día el Señor te trae. Yo cuando cuento alguna experiencia mía de mi niñez con el camino del Señor, yo siempre me acuerdo que iba a la iglesia, participaba hasta los 8 años del día. A los 8 años tuve un toque muy fuerte del Señor, recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y después de eso, el pastor que estaba a cargo de esa obra, una obra pequeña, pero un pastor muy querido, él se fue a Estados Unidos. Y no volví a encontrar, yo era un nene, iba con mi madre, no volví a encontrar una iglesia como esa. Y mi madre siguió buscando iglesias, pero las iglesias donde iba mi mamá no me gustaban. Yo decía, mira, más vieja, no voy más. 8 años. Mi vieja que no me agarraba la mano decía, con 8 años vos decís que no vas a la iglesia, vení conmigo. Pero claro, como iba al barrio, a 2 cuadras de mi casa, a 3 cuadras de mi casa, mi papá no iba, no se congregaba, imagínense que era cultivo ideal. Yo no volví a pisar una iglesia hasta los 15 años, pasaron 7 años. Pero cuando me volví a meterme en el camino del Señor no me aparté nunca más, por la gracia del Señor.
Pasaron 7 años. ¿Qué pasó? El Señor me trajo con cuerdas de amor. Me dijo, ¿te tomaste 7 años de vacaciones? Vení. Yo estaba bien, estaba feliz. 3er año del secundario. No tenía ningún drama, no tenía ningún complejo. Era un negro fachero. Pero estaba en un momento crítico donde decía, bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora? Y ahora me dice el Señor, mire, lo cuento si a alguno le sirve, y si no le sirve, déjelo. Mis amigos del secundario, ellos ya comenzaban todos con la farra, ya estábamos en una época donde las hormonas estaban a 1500 de velocidad, y yo sabía que estaba en un momento crítico de mi vida, y era volver al camino del Señor o tirar la chancleta, y lo dudé. Y mis amigos empezaban a tirar las chancletas. Y yo, ¿qué quiero? Y mi madre me dijo, vi una iglesia, conocí una iglesia que te va a gustar, venite, vamos, vamos. Y me llevó otra vez, dije, voy a ir. Y cuando la vi, llegué, me encontré de nuevo con el Señor. Y me marcó la vida. Y dije, no tengo que tirar ninguna chancleta. Ese es el camino. Y no me aparté más. Pequeños destellos, hermanos muy humildes, nunca me voy a olvidar, Emilio Duarte, uno de ellos, su hijo había venido, Dani Duarte, hizo casa bíblica acá cuando teníamos el seminario, y me acuerdo que él, un hombre muy humilde, él preparaba, porque trabajaba, vivía en un lugar donde estaba la casa bíblica, y él preparaba alfajores y cosas dulces, y se vendían, y él me decía, venite a tomar mate conmigo, y para mí, ir a tomar mate con él y comer eso dulce, y hablar de las cosas del Señor, para mí no había algo más alto. ¿Por qué? Porque me atrapaba lo que él me podía decir y enseñar sobre el Señor, sus experiencias sobre la palabra. Y comencé a exprimir las predicaciones que había y no me perdía una charla y no me perdía, porque para mí era apasionante. Era apasionante, no había algo más grande. Entonces tiene que ocurrir algo. Alguno me puede decir, pero ¿alguna vez tuviste un bajón en tu vida? Sí. Es verdad, no dejaba de congregarme, pero estaba en la iglesia, pero era como que no estaba. A ver si usted cree que yo era como San Martín en el Evangelio. No. Con altibajos, hermanos como usted, como el otro. A veces estaba en la iglesia y era como que no estaba. Pero un día el Señor comienza a traerte con cuerdas de amor y te empezás a meter en el río de Dios, porque el río de Dios está, la presencia de Dios está, y a veces la miramos de lejos, a veces la miramos desde la playa, a veces la miramos desde las montañas, y el río de Dios está, y el río de Dios corre, y cuando el río de Dios corre y me meto en el río de Dios, algo del Señor ocurre en mi vida que me marca, me seduce y hace que no me aparte más. Pero es la iglesia la que debe predicar esto. Es la iglesia la que tiene que moverse, es la iglesia la que tiene algo que no lo puede esconder. Miren lo que dice en Mateo capítulo 5, versículo 13. También le leo la NBI en esta oportunidad. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos, para que puedan ver las buenas obras de ustedes. A algunos les asusta cuando dicen, pero, ¿y qué van a ver de mí? Sí que es importante lo que vean de mí y de vos y de mí. Es importante. Claro, ¿de qué sirve que le hablemos del Señor y después nos ven como cualquier otra persona? Pasamos un semáforo en rojo como si nada, hacemos aquello, hacemos lo otro. No, realmente nuestras obras van a hablar también de nosotros. Van a hablar de vos y van a hablar de mí, van a hablar del otro, van a hablar del otro. Si sos un sabandija afuera, y hermano,
no hay forma de poder hablar del amor del Señor. Si es que soy un sabandija en este sello del Espíritu Santo que el Señor ha puesto en mi vida, pues hay algo que le tengo que pedir al Señor. Señor, transforma mi vida. Cambia mi vida, obra en mi vida, que esta es una segunda etapa que a veces poco la gente hace. Señor, transforma esta parte de mi carácter, transforma esta forma de hablar mía, transforma mi forma de actuar. Hoy mucha gente dice con liviandad, yo soy así, me conociste así y así soy. Hermano, lo que se está perdiendo, porque si hay algo que el Espíritu Santo hace en las vidas, es transformar las vidas y los corazones. Si el Señor no transforma todas las cosas horribles y espantosas que cada uno de nosotros tenemos, ¿de qué sirve tener ese sello? Si lo que el Señor hace es transforma la vida. Cuando sella con el Espíritu Santo, comienza a salir toda la pus que tenemos nosotras, toda la inmundicia, todo lo horrible, todo lo feo. Y comienza a verse de otra manera. ¿No vieron aquel hombre que era un hombre que se la pasaba haciendo negocios? Era un cobrador de impuestos, tremendo. El Señor le dice, voy a ir a comer a tu casa. Y todos le empezaron a decir al Señor, si fuese profeta, ¿cómo se va a meter en esta casa de este hombre, un cobrador de impuestos? Y ni bien entra, el cobrador de impuestos le dice, si hay algo, a alguien lo he defraudado en algo, se lo voy a dividir, se lo voy a multiplicar por 4 y se lo voy a dar. Y de todo lo que tengo, la mitad, todo se lo voy a dar a los pobres. Y el Señor dijo, algo pasó hoy en esta casa. Una vida transformada, una vida cambiada. Es que el Señor no vino a ver a los sanos, vino a ver a los que tenían necesidad. Y a veces ocurre cosas. Hermanos, hay gente, cuando uno habla de los frutos de la carne en Gálatas están para que les prestemos atención. Celos, envidias, contiendas, y la lista es larga. Adulterio, fornicación. ¿Para qué está todo esto? Está para que un día, los vicios, para que un día uno le diga, Señor, no puedo con esto. Señor, tengo envidia, quítamela, Señor, y ponete a clamar, ponete a buscar a Dios. Ponete a buscar a Dios y no pares hasta que te des cuenta que los celos, la envidia y toda la lista, esa que a veces uno tiene, y dice, no es que yo soy así, yo soy así, muy cómodo, como quien se pone unos lentes, como quien se pone protector para ir a la playa, todo tranquilo. Y de esto, hermano, hay para ser dulce. Es que ese sello del Espíritu Santo provoca y hace en nosotros, nos provoca celo a favor del Señor, porque queremos ser como Él, necesitamos ser como Él y necesitamos experimentar un cambio en nuestra vida. Necesitamos comenzar a experimentar cosas que después cuando le hablamos a otro, le hablamos algo a otro, porque hemos vivido y experimentado el amor del Señor. Hemos experimentado el amor del Señor. Yo varias veces lo mencioné, cuando yo recibí al Señor era un pibe chiquito, y cuando yo recibí al Señor como mi madre, era de las que se aseguraba que vos habías recibido al Señor. Se aseguraba. Me decía, seguro que has recibido al Señor, porque negro te vas al infierno. Me temblaba hasta las peras. Dice, sí, mamá, recibí al Señor. Y un día digo, ¿pero de qué le tengo que pedir perdón al Señor? ¿De qué? Si yo soy un chico joven, nene. Y yo me daba cuenta que no tenía mucho pecado. Casi que me veía perfecto. Negro, pero perfecto. Y el Señor me recordó cuando yo tenía 3 años y vivía en Banfield y había un olor a podrido en la puerta de mi casa que era impresionante el olor a podrido, impresionante. Y agarraba los zapitos, porque llovía y agarraba los zapitos y los ponía en la manija de la puerta de entrada y ponía los zapitos así y los apretaba. 3 años y agarraba otro zapito y lo ponía y decía, no se me movía un músculo. Y había un olor a podrido y mi papá no sabía hasta que se dio cuenta por qué había olor a podrido.
Y el Señor me dijo, seguro que no hay cosas que no te tengo que limpiar, ¿no? Hermanos, somos tan pecadores, tan pecadores, tan pecadores, tan pecadores. A veces cuando uno habla de la lista famosa de Gálatas de los frutos de la carne, y movemos la cabeza y a veces pensamos, y fulano tiene este problema, y mengano tiene este problema, y mulano tiene este problema. ¿Y vos qué problema tenés? ¿Y yo qué problema tengo? Y hay un obrar del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo quiere obrar en la vida. Quiere obrar en la vida. No se detiene el obrar del Espíritu Santo. Y a medida que más nos va obrando nosotros, nos damos cuenta que menos tenemos que abrir la boca. Que siempre vamos a depender de esa gracia maravillosa, del poder del Espíritu Santo. Pero que es el mismo ayer, hoy, por los siglos, es verdad. Que Él sigue obrando, que le necesitamos. A veces uno se encuentra con gente que dice, qué lindo, y lo pienso, a veces, qué lindo si fulano, si mengana, si el otro, pudieran colaborar un poco más, si pudieran meterse. Y uno a veces ve indiferente y dice, qué cosa, qué cosa. Que pueda haber un despertar del Espíritu Santo para darnos cuenta que algo tiene que pasar en nuestra vida, todo el tiempo. Que el Señor espera más de nosotros, que el Señor quiere trabajar más en nosotros, que tenemos que gozarnos más porque Él ha escogido nuestro nombre, que lo ha escrito en el libro de la vida, que es maravilloso, que no hay otro como Él, que hay un fluir del Espíritu Santo y que no se detiene, no se detiene, que a veces hay que juzgar menos, hay que juzgar menos. Y hay que mirar más para adentro, para todos, mirar más para adentro, para que comiencen a verse cosas. ¿En dónde? En nosotros. Como Pablo le decía a los corintios, mirando como un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Es que de eso se trata. Mi vida va a ser transformada y tu vida va a ser transformada cuando miremos en un espejo la gloria del Señor. Y cuando vemos la gloria del Señor, vemos todas nuestras miserias. ¿No vieron cuando usted está en el espejo de su baño y tiene poca luz? ¿No ve? Uno no ve nada. Cuando pone unos foquitos con más intensidad, ¿qué pasa? Y se ven más. Yo era pequeño, era joven, no era pequeño. Y los jóvenes a veces son cargadores, mira, no se les escapa de detalles a los jóvenes. Y cuando son jóvenes, un joven ve a la perfección. Y había una hermana en la iglesia que ella tenía como 80 años y con los jóvenes decíamos con algunos, che, fulana de tal, ¿viste la abuelita? ¿Viste los pelos que tiene en la cara la abuelita? Hermano, y tenía unos pelos que eran largos, tenía como 3 centímetros de largo los pelos. Decía, ¿cómo no se los saca? ¿Cómo no los ve? Claro, porque no veía. Pero tenía una hija, ¿cómo la hija no le agarraba una pincita de depilar y se lo sacaba? ¿Cómo no? ¿Cómo los nietos, algunos no le sacaban esos pelos que tenían que parecían las lianas de Tarzán, hermano? Era para... Y no lo veía. Por eso, cuando usted ve a una hermana mayor, la agarra está... Pero en vez de burlarse, por eso, mi querido hermano, esto es infalible. Pero no mire ya los defectos de su hermano. Póngase una lupa. Tenga una lupa en el cajón de la mesita de luz para ver lo que no ve. Porque un día nosotros vamos a ser grandes y nos va a pasar lo mismo. Si no hay alguien que nos diga, che, tenés un montón de pelos que te salen de adentro de la nariz. Pero todo llega. ¿Sabe? En lo espiritual pasa exactamente lo mismo. En lo espiritual pasa lo mismo. No miremos a nadie por arriba del hombro. Necesitamos la ayuda siempre del Señor. El obrar del Espíritu Santo, maravilloso.
que una iglesia que sea transformada todo el tiempo, todo el tiempo. No te conformes diciendo, bueno, no, mira, yo tengo este vicio, pero no. Busca ayuda, pedí ayuda, habla, busca ayuda. Deja que el obrar del Espíritu Santo sea profundo. Es inentendible por ahí una iglesia que sea celosa, que tenga envidia. Yo no puedo creer que haya gente que tenga envidia. Y saben, a veces todo esto está. Todo esto está. ¿Cómo convivimos? Y convivimos con eso. Celos, envidias, pleitos. Qué lindo cuando el Espíritu Santo obra en nuestra vida. Tenga 7 años, 8 años, 15 años o 90 años. Mi abuelita falleció a los 99 años. Yo decía 98 y mi hermano me corrigió, lo te dice, no, 99 años. Mi abuelita había recibido al Señor, pero había tenido una vida de joven. Era una diva. Era una diva, no se privó de nada. Mi madre me contaba las historias. Y cuando era grande, lo mismo me hacía mi madre a mí, yo le hacía a mi abuela. Abuela, ¿vos has recibido al Señor? Sí, Abelito. Yo recibí al Señor. Toda pintadita en la cama, 98, 99 años. Llegaba a verla, iba a Buenos Aires. ¿Cómo estás, abuela? Un ataque de hígado. Y mi mamá me decía, acaba de comerse una caja de bombones. 99 años. Tengo un ataque de hígado y no sé por qué. Claro, vieja, te liquidaste medio kilo de bombones. Y así era, así era. Saben, no nos acostumbremos a lo que tenemos, a lo que vemos. Les voy a dar un ejemplo. ¿Vieron cuando las mujeres, algunas se ven en el espejo y dice, tengo este color de pelo, me lo quiero cambiar? Mi madre era experta en esto. Mi madre un día aparecía con el pelo ceniza, a la otra semana aparecía con el pelo rubio, otra semana aparecía con el pelo rojo, otra semana con el pelo negro. Hermana, no había forma de que mi madre uno la viera con el color. Era coqueta la vieja y tenía personalidad para cambiar el color de pelo sin ningún problema. Ningún problema. Si se veía bien, bárbaro. Bueno, que en lo espiritual nos ocurra esto. ¿Te ves bien así como estás? Te pregunto, ¿estás contento? No me respondas. ¿Estás contenta? ¿Estás feliz? ¿Entendés que está todo bien? Métele para adelante, pero si algo hay que tocar. ¿No vieron que hoy dice, tengo la nariz un poquito, una cirugía, se hace la cirugía en la nariz, un poquito de... Yo me aparezco con un implante de pelo en cualquier momento, hermano. Pero que en lo espiritual, que en lo que está dentro de nuestro corazón, ahí estén las transformaciones. Yo les aseguro que necesito al Señor igual que ustedes. No se lo digo de arriba de un pedestal diciendo, vos necesitas al Señor. No, yo necesito al Señor como vos, tal cual. Todos nosotros necesitamos al Señor. Yo te invito a que inclines tu cabeza ahí donde estás. Aleluya. Que le digas al Señor lo que tengas en tu corazón. Si sos consciente que tendrías que servir más al Señor, decíselo, Señor, ayúdame. Si hay algo que tiene que ser transformado, Señor, transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón, ayúdanos, 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 ayúdanos. Que podamos estar en tu misma sintonía.